jueves 27 de noviembre de 2025. Bienvenidos al canal de Henry Paul. Hola a todos. Hoy vamos a analizar algo que muchísimas personas, sobre todo en el mundo de los negocios o en eventos formales, usan casi a diario sin pensarlo dos veces. La corbata. La corbata. Es un accesorio que damos por sentado, ¿no? Una simple tira de tela anudada al cuello. Pero, ¿y si esa simple tira de tela tuviera una historia oculta? Un origen mucho más profundo y, por lo que vamos a ver, controvertido de lo que imaginamos. Es una pregunta que, la verdad, rara vez nos hacemos. Para nada. Vemos la corbata como un símbolo de profesionalidad, de formalidad, quizá un poco anticuado para algunos, pero en general inofensivo. Pues bien, para nuestra investigación de hoy nos vamos a sumergir en una perspectiva radicalmente diferente. Nos basamos en un estudio muy detallado publicado por la página web La Torá sigue vigente. Vale. Y es importante subrayar esto desde el principio, ¿eh? Nuestra misión aquí no es contar la historia de la corbata que te encontrarías en una enciclopedia de moda. No, para nada. Nuestra labor es desgranar, analizar y, entender la lógica de los argumentos que presenta esta fuente, que conecta la corbata no con la moda del siglo XVII, sino con antiguas tradiciones paganas. Y ritos masónicos, que no es poco. Vamos a ver qué hay detrás de este nudo. Vale. Para entender la magnitud de lo que propone este estudio, primero tenemos que poner sobre la mesa la historia convencional, la que casi todo el mundo conoce. La oficial, digamos. Eso es. Si le preguntas a alguien de dónde viene la corbata, lo más probable es que te hable de los croatas. Así es. La versión más aceptada nos lleva a la Guerra de los 30 años, allá por el siglo XVII. Mercenarios croatas que servían al rey de Francia, Luis XIII. Llevaban unos pañuelos de colores anudados al cuello como parte de su uniforme. Y al parecer este detalle llamó mucho la atención en la corte francesa. Claro, les pareció exótico, elegante. Totalmente. Y de ahí viene la palabra cravat, en francés, que sería una deformación de croat. La corte adoptó la moda, se extendió por Europa y con los siglos ese pañuelo fue evolucionando, estilizándose, hasta convertirse en la corbata que conocemos hoy. Parece una explicación bastante lógica y lineal. Sí, una anécdota militar que se convierte en tendencia de moda global, fin de la historia. Pero aquí es donde se pone fascinante, y es el punto de partida de nuestro análisis. La fuente que estudiamos descarta esta historia no como falsa, sino como... incompleta. O sea que no la niega del todo. Exacto. La ve como superficial. Según el documento, la anécdota de los soldados croatas es solo la cáscara, una explicación conveniente que oculta un significado mucho más profundo. Entiendo. El texto nos invita a no quedarnos con la etimología de la palabra, sino a buscar un origen simbólico, uno que no tiene que ver con la estética militar. Sino con rituales y creencias. Ahí está, con creencias muy arraigadas. Y es aquí donde la teoría da su primer gran salto. Si no son los croatas, ¿quién es? Pues la fuente apunta directamente a una de las sociedades más enigmáticas de la historia moderna, la masonería. Vaya. Propone que ese es el caldo de cultivo de la corbata. Exacto. El documento describe con bastante detalle uno de los ritos de iniciación masónicos. Al aspirante, al neófito, se le vendan los ojos, se le descubre una rodilla y... Y aquí viene lo crucial para el argumento. Justo. Se le coloca una soga atada al cuello que llaman cable. Y este elemento, la soga al cuello, no es un simple accesorio del ritual, ¿eh? Claro, simboliza un lazo de unión con la fraternidad, pero también un recordatorio de su juramento, ¿no? Y las consecuencias de romperlo. La fuente subraya que es un elemento central y visualmente muy potente. Y no se queda solo en la iniciación. El texto afirma que en muchos otros rituales de la masonería, el uso de traje oscuro y corbata es preceptivo. Obligatorio. Sí, y el texto añade, con un tono bastante crítico y usando sus propias palabras, que este atuendo a menudo va acompañado del ridículo mandil que todos conocemos. Menuda pulla. Totalmente. El argumento que se construye aquí es que la corbata no es una elección casual, sino una pieza con una carga ritualística muy específica. Es, por así decirlo, la versión domesticada y socialmente aceptable de la soga de iniciación. Justo es. Un símbolo que los miembros llevarían consigo al mundo exterior, visible para todos, pero cuyo significado, solo entenderían los iniciados. El documento va más allá y le pone fecha y nombre a la corbata tal y como la conocemos. Menciona el año 1924 y a un inventor neoyorquino, un tal Jesse Langsdorff. Sí,
A él se le reconoce históricamente por su innovación en el corte de la tela. Patentó un método para cortar la seda al bies, en un ángulo de 45 grados y hacer la corbata en 3 piezas. Que es lo que permite que mantenga su forma y no se arrugue. Un avance técnico. Pero aquí es donde la fuente añade su capa de interpretación. Identifica a Jesse Langsdorff como masón. Ahí está. Y argumenta que su diseño no fue solo una mejora práctica, sino un acto de codificación simbólica. Afirma que Langsdorff le dio a la corbata la forma deliberada de un obelisco invertido. Un momento. Esa es una afirmación muy contundente. Un obelisco invertido. ¿La fuente ofrece alguna prueba de que esa fuera la intención de Langsdorff? No sé, bocetos, escritos suyos. No. ¿O es una interpretación que el autor del artículo aplica a posteriori? Porque la diferencia es clave. Es una pregunta excelente y crucial para entender la metodología del texto. El documento no presenta un diario de Langsdorff diciendo «Hoy voy a diseñar un obelisco para el cuello». Claro. Su argumento es de interpretación simbólica. Conecta los puntos desde su perspectiva. 1. Langsdorff era masón, según la fuente. Vale. El obelisco es un símbolo potentísimo en la tradición esotérica y masónica asociado a Egipto y al culto solar. La forma de la corbata, larga y estrecha, se parece a un obelisco que apunta hacia abajo. Ahí lo tienes. La fuente une esas 3 ideas y concluye que la intención era deliberada. Es un argumento deductivo basado en la conexión de símbolos, no en una prueba histórica directa. Entendido. Y esa interpretación simbólica del obelisco no se queda ahí, ¿verdad? El texto le da un significado aún más explícito. Sí, aquí es donde el argumento se vuelve más provocador. El documento afirma que este obelisco invertido representa el órgano sexual masculino. El falo. El falo. Conecta la corbata con antiguos ritos de fertilidad y de poder masculino. De hecho, el texto utiliza explícitamente los términos machismo y orgullo gay para calificar esta simbología. O sea que la presenta como una moda de carácter pagano. ¿Una celebración del principio masculino? Exactamente. Es un salto conceptual enorme. Pasar de un pañuelo de soldado a un símbolo fálico masónico es un giro de guión potente. Desde luego. Pero si pensábamos que esa era la raíz del asunto, la fuente nos pide que tiremos del hilo mucho más atrás. Sí, nos lleva a un lugar que, francamente, nadie asociaría con su traje de oficina. El antiguo Egipto. Así es. La investigación que presenta el documento no se detiene en la masonería, a la que considera más bien un vehículo o un heredero de tradiciones más antiguas. La verdadera raíz, según el texto, estaría en Egipto. En un símbolo llamado el tiet, también conocido como el nudo de Isis. ¿Y qué es exactamente el tiet, para quienes no estén familiarizados con la simbología egipcia? A ver, el tiet es un símbolo jeroglífico muy antiguo. Visualmente se parece a un nudo con 2 lazos laterales que caen y una pieza central vertical. Un poco como un ankh, pero con los brazos curvados hacia abajo. Y está asociado a la diosa Isis. Intrínsecamente asociado a ella. Diosa de la magia, la maternidad, protectora de los difuntos, una de las más importantes. Y el documento que analizamos afirma que este atuendo es, en sus propias palabras, idéntico en su concepto al nudo de la corbata. La fuente nos recuerda que a Isis se la conocía como la señora de las pirámides y que, según el texto, ella misma utilizaba un pañuelo anudado al cuello que era precisamente el nudo de Isis. Para reforzar este punto, el documento incluye una imagen. Pone un jeroglífico del Tayet al lado de una corbata moderna. La conexión visual que se busca establecer es innegable. Claro, la idea no es que se parezcan por casualidad, sino que hay un linaje directo. Pero la conexión que establece la fuente va más allá de la simple similitud formal. Profundiza en la función ritual del Tayet, y aquí es donde el paralelismo con la soga masónica se vuelve más claro. En el uso funerario del nudo de Isis, ¿verdad? Exacto. El texto detalla cómo se utilizaba. ¿Y cómo era? Pues según el texto, y esto está corroborado por la egiptología, se fabricaban amuletos con la forma del tiet, a menudo de jaspe rojo o cornalina. Colores que simbolizaban la sangre y la vida de Isis. Eso es. Y estos amuletos se ataban al cuello del difunto o se colocaban sobre el pecho de las momias, siguiendo las instrucciones del Libro de los Muertos. Y el propósito era muy concreto. Muy concreto. Se creía que el nudo de Isis brindaba la protección mágica de la diosa al difunto en su peligroso viaje al más allá. Era un amuleto protector para un rito de paso fundamental. Entiendo el paralelismo visual y funcional que busca la fuente. Pero de nuevo, la pregunta es obligada.
Desde un punto de vista histórico, ¿hay alguna evidencia que conecte a los masones del siglo XIX o XX con este rito funerario? No. ¿O es una conexión que la fuente establece basándose únicamente en la similitud de la forma y la ubicación en el cuello? Nuevamente, la fuente opera en el plano del simbolismo comparado. No argumenta que un masón en Londres estuviera copiando un papiro del libro de los muertos para sus ritos. No, claro. Lo que propone es la idea de una memoria simbólica. Es la tesis de que ciertos arquetipos poderosos, como un nudo protector atado al cuello durante un ritual, pueden sobrevivir y reaparecer en culturas muy distintas, sin un vínculo histórico directo y documentado. Y la masonería, con su fascinación por el hermetismo y el antiguo Egipto, sería el vehículo perfecto para la reaparición de estos símbolos paganos. Desde la perspectiva de la fuente, sí. El vehículo perfecto para traerlos al mundo moderno. Entonces, si unimos todas las piezas que nos presenta este estudio, la tesis central es bastante rompedora. Totalmente. Accesorio de moda que nació por imitar a unos soldados. Es, según esta fuente, una herencia directa de tradiciones paganas indiscutibles. Un símbolo que traza una línea desde la diosa Isis y su amuleto para la otra vida. Pasando por la soga ritual de la masonería, hasta ser reinterpretado como un obelisco fálico y popularizado globalmente en el siglo XX. Vaya tela. Exactamente. Y la fuente no presenta esta información como una simple curiosidad. Concluye con una postura muy desafiante, casi como un llamado a la acción. Sí, el tono es muy crítico, especialmente en una frase que cita textualmente. Existe una ola de encorbatados críticos de festividades paganas. Me imagino que de ahora en adelante ninguno usará corbata. Es una pulla directa. Lo que dice es que hay una contradicción. Claro. Si una persona critica, por ejemplo, la Navidad por sus orígenes paganos, pero luego se pone una corbata para ir a un acto religioso, estaría siendo incoherente. Según la lógica de este artículo, sí. Estaría llevando un símbolo pagano aún más antiguo y potente colgado del cuello. Es un desafío a la coherencia de sus lectores. Esto nos revela que el propósito del documento no es meramente informativo. Busca provocar una toma de conciencia, un cambio. No es historia por la historia. Es historia con una agenda teológica. Y esa agenda se hace explícita. El texto enmarca todo este conocimiento dentro de un contexto espiritual, mencionando que estamos en el tiempo de la restauración de todas las cosas. Y esa es una frase con connotaciones proféticas, escatológicas. ¿Qué implica? Sugiere que vivimos en una época en la que las verdades ocultas están siendo reveladas como parte de un plan divino. O sea que el descubrimiento del verdadero origen de la corbata no sería un simple hallazgo, sino una señal de los tiempos. Una pieza más de una verdad mayor que está saliendo a la luz. Claramente no busca ser un mero análisis histórico, para nada. Y para entender la perspectiva completa del autor, es crucial ver cómo cierra el texto. Cita un versículo de la Biblia, de Juan 8:36, adaptándolo. Conozcan la verdad de Yahshua a Mashiach y la verdad os hará libres. Al situar esta cita al final, enmarca todo el análisis previo. Egipto, la masonería, los obeliscos, como parte de esa verdad que libera. Exacto. Por lo tanto, el origen de la corbata no es solo una curiosidad, sino una pieza más en un puzzle teológico que opone una verdad revelada a unas prácticas paganas ocultas en la vida cotidiana. En resumen, hemos explorado un análisis que dinamita por completo la historia convencional de la corbata. Totalmente. Propone un linaje que ignora a los croatas y traza una línea directa desde el nudo de Isis del antiguo Egipto. Un amuleto de protección para la otra vida. Pasando por los rituales masónicos, con su soga y su simbolismo del obelisco fálico, hasta llegar al traje de oficina de hoy. Esto nos deja con una idea interesante para considerar, que va más allá de si esta teoría es correcta o no. A ver. Cuando un objeto de uso diario, algo tan común, se carga con una historia simbólica tan potente como esta, cambia su significado para quien lo lleva. Es una buena pregunta. Una vez que conoces esta interpretación, puedes volver a ver una corbata de la misma manera. ¿Es posible separar un símbolo de sus supuestos orígenes? ¿O la historia, una vez conocida, lo transforma para siempre? Y más allá nos obliga a preguntarnos sobre la naturaleza misma de la historia. La historia es solo lo que podemos probar con documentos. ¿O también incluye estas corrientes subterráneas de simbolismo y reinterpretación que, aunque no sean fácticas en un sentido estricto, tienen un poder real sobre cómo entendemos el mundo?
Claro, ¿puede una historia alternativa como esta volverse verdadera en su impacto si un grupo de personas cree en ella y actúa en consecuencia? Es una reflexión que se aplica no solo a la corbata, sino a muchísimos de los símbolos y rituales que nos rodean. Dale like al vídeo, comparte y suscríbete para que puedas recibir más contenido que se subirá a este canal.